fue obligada a presenciar la boda del príncipe que amaba, mientras llevaba en su vientre a su hijo. Múnich, Reino de Baviera, invierno de 1790. La ciudad de Múnich despertó bajo un manto de nieve silenciosa en el invierno de 1790, sin imaginar que aquel día sellaría para siempre el destino del príncipe heredero y de una dama cuyo nombre aún no susurraba la historia. Múnich despertó envuelta en un blanco helado, una quietud aparente que ocultaba el crujido lejano de la tragedia. La nevada nocturna había cubierto techos, carretas, vitrales y adoquines con una capa suave que brillaba como si alguien hubiese espolvoreado azúcar sobre la ciudad. Pero esa paz temprana se quebró con un murmullo oscuro que creció como un rugido. Fuego. Primero un humo espeso, después el chasquido del viento avivando las llamas. El mercado central ardía. Las viviendas de los artesanos, de madera apretada una contra otra, empezaron a arder con rapidez mortal. Un taller de curtidores fue el primero en desplomarse. Las mujeres corrían con cubos de agua. Los hombres gritaban nombres perdidos entre el humo. El caos crecía con cada segundo, y la nieve en las calles pronto se volvió barro oscuro, mezclado con cenizas. Desde la corte, situada en la colina, los campanarios repicaron con urgencia. El duque Otto ordenó el envío inmediato de ayuda, carros con agua, soldados y voluntarios. Entre ellos, vestido con una casaca verde de grueso terciopelo y una capa de viaje sobre los hombros, descendía a caballo el príncipe heredero Leopold. Tenía las mejillas rojas por el viento, la mandíbula tensa y los ojos fijos en el humo que se elevaba como una bandera de desastre. Era una aparición que ningún miembro de la nobleza esperaba. Pero él había insistido, argumentando que la tensión con el pueblo solo se agravaría si la familia real seguía distante. Había habido disturbios la semana anterior frente al molino real. Los precios del pan se habían triplicado. El pueblo necesitaba verlo. No con escoltas ceremoniales, sino con las botas en el lodo. A unas calles del incendio, la duquesa madre dirigía un pequeño grupo de damas nobles en un acto de caridad organizado por el convento de San Luis. Entregaban mantas, alimentos secos y ungüentos en una plaza cercana al hospital de campaña. Entre las mujeres, casi invisible bajo su capa gris, iba Isolde Rainer. Hacía horas que la nieve cubría su capa. La tela estaba húmeda, y un mechón rebelde de su cabello castaño dorado escapaba de su cofia. Caminaba en silencio, cargando un cesto con vendas y frascos de aceite medicinal. Su presencia era discreta, como se esperaba de una dama de compañía, pero sus ojos estaban fijos en la humareda que empezaba a oscurecer el cielo. Entonces lo escuchó. Un grito, agudo, desesperado. Giró hacia la fuente del sonido y vio, a unos metros, una mujer mayor arrastrándose fuera de una puerta. El humo salía detrás de ella en espirales densas. Isolde dejó caer el cesto y corrió. Los gritos detrás de ella se perdieron. El mundo se redujo al calor del fuego y al ruido ensordecedor de madera cediendo. A la mujer la encontró medio inconsciente, con las manos enrojecidas. Intentó alzarla, pero el cuerpo era demasiado pesado. El humo raspaba su garganta, y sus ojos lloraban sin poder cerrarse. Cuando por fin logró poner a la mujer de lado, buscó una salida. Pero el humo era ya una pared densa, y la plaza había desaparecido. Se perdió. Caminó agachada, cubriéndose la boca con la manga, guiándose por los crujidos. Tropezó 2 veces y se raspó la palma de la mano con una piedra. Respirar se volvía cada vez más difícil. Los pulmones ardían. Cuando giró por una esquina estrecha entre 2 casas a medio derrumbe, cayó de rodillas. Y entonces, a través del humo, vio una figura agachada junto a un montón de vigas rotas. Un hombre, sin escoltas, con la capa chamuscada por las puntas. Intentaba levantar un tablón largo, bajo el cual asomaban 2 pequeños pies descalzos. Isolde parpadeó. No lo reconoció de inmediato. Solo sintió el impulso de correr hacia él y ayudar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver su rostro, los ojos azules clavados en los de ella,
El aire pareció cambiar de peso. El príncipe Leopold. No dijo su nombre. Tampoco él preguntó quién era. Solo la miró con urgencia, como si cada segundo contara. Juntos levantaron la viga con dificultad, ella con las manos temblorosas, él empujando con el hombro. El niño, no tendría más de 6 años, gimió cuando fue liberado, con la pierna torcida en un ángulo alarmante. Isolde lo sostuvo contra el pecho, mientras Leopold arrancaba una manga de su camisa para improvisar una venda. El calor alrededor de ellos era insoportable. Ambos cubrieron sus rostros con pañuelos empapados de agua que Leopold había mojado en un barril abandonado. El fuego avanzaba sin misericordia. Comunicarse requería gritos breves, entrecortados, en voz baja. El humo no perdonaba palabras inútiles. Se movían juntos. A veces Leopold la tomaba por el brazo para guiarla. A veces ella lo empujaba por instinto para esquivar una lluvia de chispas. La diferencia de clases se borró. Solo quedaban 2 cuerpos respirando al borde del colapso. Salieron a un callejón entre 2 casas ennegrecidas. Allí, el aire era más claro. Ambos jadeaban, inclinados hacia adelante, con las manos sobre los muslos. El niño lloraba en silencio, agarrado al cuello de Isolde. Ella tenía el cabello húmedo y pegado al rostro. Sus mejillas, rojas por el calor y el esfuerzo, temblaban. Leopold observó las manos de ella, sucias, heridas, decididas. Entonces, una sombra cruzó la pared frente a ellos. Un crujido seco, un grito agudo. Desde el segundo piso de una de las casas semiderruidas, una viga encendida cayó directamente hacia el lugar donde estaban de pie. El crujido fue seco, tan inmediato como un latido entrecortado. La madera se desplomó desde lo alto envuelta en fuego y, sin pensarlo, Leopold reaccionó. Su cuerpo se adelantó al de Isolde, empujándola contra el muro de piedra más cercano. El contacto fue brusco, pero certero. Ella soltó un jadeo ahogado al sentir la dureza de la pared en su espalda, y luego, el estruendo. La viga impactó el suelo a escasos centímetros de sus pies, levantando una lluvia de chispas, astillas candentes y humo denso. Un pedazo de tela de su capa se chamuscó al rozar el fuego, pero ella ni siquiera se dio cuenta. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Quedaron inmóviles. El silencio siguiente solo fue roto por sus respiraciones agitadas, profundas y entrecortadas. El calor seguía ascendiendo, la amenaza seguía ahí, pero por un instante solo podían escucharse uno al otro. Leopold fue el primero en moverse. Giró la cabeza hacia ella, con el ceño fruncido por la tensión, pero sin un ápice de dureza. Sus manos, todavía temblorosas por la adrenalina, se posaron en las de Isolde. Le levantó los dedos con cuidado, inspeccionando la piel enrojecida, los nudillos raspados y los restos de hollín que se adherían a la piel como tinta. ¿Estás herida?, preguntó con voz baja y urgente. Ella negó con un leve movimiento de cabeza, aún sin poder hablar del todo. Los ojos verdes, agrandados por el miedo, se fijaron en los de él. El vapor de sus alientos se mezclaba en el aire helado. «Gracias», logró decir ella, apenas en un susurro, mientras parpadeaba con fuerza para contener algo que no alcanzaba a identificar. ¿Llanto? ¿Vértigo? ¿Incredulidad? Pero no había tiempo para agradecer ni detenerse. Otro estallido de madera los sacudió. Una fachada entera cedía a media cuadra. El príncipe soltó sus manos y tomó al niño en brazos con decisión. Isolde lo siguió, cojeando ligeramente, sin haber notado aún que había torcido el tobillo en algún momento durante la carrera anterior. Doblaron una esquina envuelta en humo y lograron ver una estructura a medio colapsar. Una botica, con su letrero quemado y la puerta entreabierta. El interior parecía haber sido saqueado por el fuego, pero aún ofrecía un refugio momentáneo. Leopold la empujó suavemente hacia adentro y cerró la puerta tras ellos, aunque ya casi no quedaba nada que pudiera protegerlos. El interior era más oscuro que el exterior,
apenas iluminado por las grietas de luz que se colaban entre las tablas quemadas. Había frascos rotos, cenizas en el suelo, estanterías inclinadas. Un mostrador chamuscado dividía el espacio. Leopold bajó al niño sobre una manta que parecía no haber sido alcanzada por el fuego. El pequeño lloraba en silencio, con el rostro manchado de negro y las rodillas llenas de polvo. Fue entonces cuando Isolde, al dar un paso, soltó una exclamación de dolor. El tobillo cedió bajo su peso y tuvo que sujetarse del marco de una estantería para no caer. «¿Te lastimaste?», preguntó él, girando de inmediato. «No es nada», respondió ella, apretando los labios. Pero él ya se había acercado. Con gesto decidido, la hizo sentarse en una silla semiquebrada y se arrodilló frente a ella. Tomó con cuidado el tobillo hinchado y comenzó a revisar la articulación. Su tacto era firme pero cuidadoso, casi reverente. Rasgó un trozo de su propia camisa, empapada por el esfuerzo y el sudor, y lo envolvió alrededor del pie de ella, improvisando una venda. Isolde lo observó trabajar en silencio. En esa cercanía no había corona ni protocolo. Solo un hombre, agitado por el esfuerzo, con el rostro cubierto de hollín y la mirada enfocada. Fue entonces cuando vio algo que nunca había notado desde la distancia. Una cicatriz fina, larga, justo por encima de la muñeca. Estaba cubierta casi por completo por el borde de la manga, pero visible ahora que él había rasgado la tela. Se preguntó cómo la había obtenido. Había sido una herida de caza, de entrenamiento militar o algo más privado. No preguntó, solo lo miró. Leopold levantó la vista en ese momento y la sorprendió mirándolo. La intensidad de sus ojos azules la hizo apartar la mirada al instante. Bajó los ojos hacia el niño, que se había calmado un poco. Isolde comenzó a hablarle con voz pausada, como si lo conociera. Le explicó que pronto estarían a salvo, que un médico lo revisaría, que ella estaría ahí. El niño asintió débilmente. Leopold la escuchaba, no tanto las palabras, sino el tono. Nunca la había oído hablar así, con tanta suavidad, con tanta seguridad. Era una voz que podía sostener a alguien en medio de un incendio. Él se puso de pie lentamente. Ella levantó la vista hacia él. El silencio entre ambos no era incómodo, pero sí demasiado íntimo para un lugar como ese. Por primera vez, compartían un espacio sin testigos, sin títulos, sin deberes. Las palabras murieron en sus bocas cuando escucharon el retumbar de ruedas de hierro contra piedra mojada. Un carro se acercaba. A través de las ventanas rotas se veían siluetas moviéndose entre el humo. Una voz conocida llamó: «¡Alteza!». Leopold abrió la puerta parcialmente derruida y salió. Un grupo de guardias reales lo observó atónito. El príncipe, cubierto de hollín, con la capa chamuscada y sin escoltas, escoltando a una mujer herida y a un niño desconocido. Nadie se atrevió a hablar primero. Solo cuando él ordenó con tono seco que llevaran al niño al hospital del convento, los soldados reaccionaron. Uno de ellos descendió y recibió al pequeño en brazos con reverencia. Isolde se levantó apoyándose en el marco, el tobillo aún sensible. No dijo nada mientras observaba cómo alejaban al niño. Su pecho se sentía hueco. El príncipe se volvió hacia ella, como si fuera a hablar, pero justo en ese momento, el sonido de cascos sobre piedra los obligó a girar. Un mensajero a caballo, cubierto con una capa empapada, se detuvo de golpe frente a los guardias. La voz le temblaba al anunciar que había disturbios en la plaza central. «Se requiere la presencia inmediata del príncipe heredero», dijo, sin aliento. Leopold cerró los ojos por un segundo. Luego miró a Isolde. Ella no dijo nada. Solo lo miró también. Y él, con el rostro aún ennegrecido por el hollín, le sostuvo la mirada un instante más largo del que el deber le permitía. Como si ese instante fuera todo lo que podían tener. Como si supiera que podría no volver a verla. Horas después del incendio, cuando la nieve empezaba a fundirse con la ceniza en los márgenes del camino, la comitiva regresó al palacio en un silencio cargado de fatiga y humo.
El aire olía a madera quemada y lana húmeda. Las antorchas encendidas apenas iluminaban los corredores fríos de la residencia ducal, mientras los criados se apresuraban a abrir puertas y retirar capas. Isolde, aún con el tobillo vendado de forma precaria bajo la bota, caminaba con lentitud entre las damas que regresaban en fila desde el convento. Nadie la había interrogado sobre su ausencia, pero varias miradas pesaban sobre ella como piedras en la espalda. El hollín en su capa, las cenizas en su cabello, la falta de escolta, todo hablaba por sí solo. La duquesa madre, sentada en el salón de tapices, la esperaba con las manos cruzadas y el rostro tan impasible como el mármol. Sus damas la rodeaban como un coro silencioso. No alzó la voz, ni se levantó. Solo indicó con un leve gesto que Isolde debía acercarse. «Su excelencia ha notado su prolongada ausencia», dijo una de las damas, en voz baja. Isolde inclinó la cabeza. Permaneció de pie ante la duquesa, sin excusas, sin palabras. Sabía que no debía justificarse, y menos aún mencionar al príncipe. En la corte, todo lo que se ve se comenta, y lo que se comenta se exagera, dijo finalmente la duquesa madre, con voz medida. Espero que comprenda la importancia de la discreción, señorita Rainer. Sí, Alteza, respondió Isolde, apenas audible. No hubo más. Un leve movimiento de cabeza la liberó. Salió del salón sintiendo que los pasillos eran más largos esa noche. El eco de sus pasos parecía más lento que su respiración. Quiso ducharse, quitarse el olor a humo de la piel, pero algo más la empujó hacia otro lugar, algo que no supo nombrar. La biblioteca del ala este permanecía abierta, aún con olor a papel chamuscado. Algunos libros habían sido retirados para restauración, y otros esperaban aún sobre las mesas, cubiertos con trapos húmedos para evitar que el hollín los devorara. Isolde buscaba uno de los tomos antiguos que usaba como guía de botánica. No lo encontró en el estante. Lo halló sobre una silla, con la esquina calcinada. Se inclinó para recuperarlo, justo cuando sintió la presencia detrás de ella. La sombra era familiar. El calor que irradiaba, también. Leopold no dijo nada. Ella tampoco. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí espeso. El príncipe vestía una camisa de lino sin bordados, con las mangas aún arremangadas desde el incidente. El cabello despeinado le caía sobre la frente. Tenía las mejillas marcadas por la fatiga, los ojos más oscuros que nunca. La luz de las velas reflejaba el contorno de su mandíbula. Isolde se incorporó lentamente, con el libro en la mano. «Tu tobillo», dijo él. «Está bien», respondió, sin mirarlo del todo. Hubo una pausa larga, de esas que parecen contener más palabras que una conversación entera. «No dije nada», murmuró ella. Él asintió sin pedir explicaciones. Sus miradas se cruzaron brevemente. Y aunque ambos parecían buscar algo que los salvara de ese momento, ninguno encontró qué decir. Él se acercó a la mesa, tocó la esquina del libro dañado y dejó que su mano descansara sobre el lomo, junto a la de ella. No hubo contacto directo, pero el espacio entre los dedos era demasiado estrecho para ignorarse. Una chispa invisible, muda y prolongada, latía en ese intervalo. Pero no ocurrió nada más. Él se retiró sin más palabras, y ella permaneció unos minutos con la mano apoyada en el libro, como si aún pudiera sentir la presencia de la suya. Los días siguientes se movieron con un ritmo extraño. La ciudad entera parecía estar en un proceso de recomposición. Las calles aún humeaban por las noches. Los campanarios volvían a sonar con regularidad y la corte no tardó en movilizarse para ofrecer ayuda y mantener las apariencias. La duquesa madre, movida por una mezcla de deber y cálculo, ordenó que una de sus damas acompañara al príncipe en sus visitas oficiales a las zonas más afectadas. Escogió a Isolde. Nadie se atrevió a preguntar por qué. Nadie protestó. Pero los ojos la siguieron cuando caminó detrás del príncipe, con su capa nueva, una más modesta, de lana azul oscuro, y una expresión serena que ocultaba la ansiedad de cada paso. Los recorridos eran largos.
a veces en carretas, a veces a pie. Visitaban cocinas comunitarias, hospitales improvisados en establos y aulas vacías. Repartían pan, vendajes, ropa limpia. Isolde hablaba con las mujeres, ofrecía palabras de consuelo, tomaba notas para futuras entregas. El príncipe era menos elocuente, pero su sola presencia bastaba. Cuando sonreía, aunque fuera levemente, el efecto era inmediato. En esos recorridos, compartían espacios estrechos, el asiento de un carruaje cubierto de barro, el banco de una carreta donde sus rodillas se rozaban en los baches del camino, el borde de una mesa donde cortaban vendajes al mismo tiempo. Sus voces bajaban el tono sin pensarlo, como si compartieran un secreto. Isolde, sin saber por qué, reía cada vez más seguido. Una risa baja, breve, que él parecía coleccionar. Una tarde, mientras caminaban por un callejón entre casas restauradas, una ráfaga de viento helado sopló con fuerza. Ella se detuvo, tiritando. Él no dijo nada, pero soltó la capa de sus hombros y la colocó sobre los de ella. Sus manos se tocaron al nivel de los hombros. Apenas un roce, pero suficiente para que Isolde sintiera un estremecimiento subirle por la espalda. No fue un contacto accidental. Ella lo miró de reojo. Él apartó la vista, como si nada hubiera ocurrido, pero no retiró la mano de inmediato. Permaneció ahí, unos segundos más de lo necesario, hasta que otro voluntario se acercó para dar instrucciones. La intimidad creció, silenciosa, no hecha de palabras ni gestos grandilocuentes, sino de miradas sostenidas, de pausas compartidas, de saber exactamente en qué momento ceder el paso al otro sin siquiera pedírselo. En las cocinas, cuando él se agachaba para recoger un saco de harina, ella lo esperaba. En los hospitales, cuando ella consolaba a una madre en llanto, él la observaba. Sabía que ese gesto, la forma en que le ponía la mano en el hombro a alguien, decía más de ella que cualquier palabra. Una noche, de regreso al palacio, el carruaje se retrasó. Había nevado otra vez. Las ruedas giraban con dificultad en el lodo congelado. Llegaron mucho después de la hora habitual. Nadie los esperaba en la entrada. El cochero estaba adormilado, y los caballos resoplaban por el frío. Leopold bajó primero, luego tendió la mano a Isolde. Ella la aceptó, aunque no la necesitaba. Cuando sus pies tocaron el suelo empedrado, no se soltaron de inmediato. Se miraron bajo la escasa luz de las antorchas de la entrada. Ninguno habló. Solo se escuchaba el crujido del hielo bajo las herraduras. Un sirviente que pasaba los vio. No saludó. Solo los observó desde el umbral, con la mirada afilada de quien ya había entendido más de lo que debía. La noticia no tardó en recorrer los pasillos como un susurro entre paredes. El canciller de la corte, al enterarse, no mostró sorpresa. Solo pidió una audiencia privada con la duquesa madre. La recibió al anochecer, en la galería de tapices, cerrando las cortinas para impedir miradas indiscretas. La duquesa se mantuvo erguida, los dedos enguantados cruzados sobre el regazo. «No traigo rumores», dijo el canciller con su voz suave y calculada. «Traigo preocupaciones legítimas sobre la imagen del heredero». Ella no respondió de inmediato. «Hay miradas, hay tiempo compartido sin escolta, hay lenguas sueltas», continuó él. «La señorita Rainer es joven y no tiene título. No conviene. Lo que ahora es susurro, mañana será escándalo». Hubo un silencio prolongado. «Lo más prudente», añadió con una leve inclinación de cabeza, «sería trasladarla a la residencia de invierno en Augsburgo. De inmediato, sin alboroto, sin escándalo». La duquesa mantuvo el rostro inmóvil, pero su mirada se volvió más fría. «¿Me está sugiriendo que exilie a una dama de mi séquito por lo que no ha ocurrido?» El canciller no contestó. Solo deslizó un pliego de papel sobre la mesa, con una lista de actividades donde figuraba el nombre de Isolde junto al del príncipe, más veces de las que el protocolo consideraba prudente. La duquesa volvió la vista hacia la ventana, donde el reflejo de la lámpara hacía temblar el cristal, como si algo estuviera a punto de romperse.
Considérelo, Alteza, susurró el canciller, antes de que lo decida alguien más. La mañana amaneció blanca, silenciosa y dura. Una capa espesa de nieve cubría los tejados, los pórticos y los caminos de grava del palacio. Los árboles del jardín real, desnudos por el invierno, lucían ramas cristalizadas por la escarcha. No había viento, ni aves, ni pasos. Solo un frío inmóvil que parecía sostener el aire en suspensión. Isolde se encontraba de pie en el salón de música, convocada por la duquesa madre con la formalidad de una carta entregada al amanecer. Frente a ella, las ventanas empañadas dejaban pasar apenas la luz gris del día. El fuego de la chimenea crepitaba de fondo, insuficiente para templar la tensión que se acumulaba entre ambas. La duquesa, sentada en un sillón tapizado en terciopelo borgoña, no alzaba la voz. Su tono era suave, cada palabra medida, envuelta en una cortesía que, sin esfuerzo, ocultaba la intención verdadera. «Hemos pensado que sería conveniente que pase una temporada en Augsburgo», dijo, mientras giraba levemente una taza de porcelana en su platito. «El clima es más seco allí. El invierno aquí es cruel para los nervios. Y para las jóvenes con salud frágil». Isolde no respondió de inmediato. Sabía que no estaba enferma. Sabía que sus nervios no eran delicados. Pero también sabía que discutir solo prolongaría lo inevitable. La duquesa alzó la vista por primera vez. «He hablado con el prior del convento. Están de acuerdo en recibirla si desea acompañar su estancia con algún tipo de retiro espiritual. Será discreto. Todo lo será». Las palabras flotaron un instante. El silencio que las siguió pesó como el plomo. «Agradezco la consideración, Alteza», dijo Isolde finalmente. No era una súplica. Tampoco una protesta. Solo una aceptación. Su voz no tembló, pero su pecho dolía. Comprendía que esa decisión no era una sugerencia. Era una orden envuelta en encaje. Esa noche, los pasillos del palacio se sentían más largos, más fríos. El sonido de sus propios pasos sobre el mármol le retumbaba en los oídos. Isolde caminaba con la capa recogida y el rostro tenso, sin rumbo definido. Había decidido que no se despediría de él. No quería verlo con la mirada herida que sabía que encontraría. No quería palabras que hicieran más difícil partir. El equipaje estaba preparado. Partiría al amanecer. Sin embargo, al cruzar la galería de los jardines invernales, sintió que no estaba sola. La nieve caía con suavidad, copos ligeros y constantes que se acumulaban en los bordes de los ventanales. Al final del pasillo, entre los pilares de piedra y las macetas congeladas, una figura esperaba. Leopold. Vestía un abrigo oscuro y sin insignias, el cabello suelto, los ojos fijos en ella. «¿Cuándo ibas a decírmelo?», preguntó. Ella se detuvo. La capa le rozó los tobillos. Bajó los ojos y respiró hondo. «No debía decir nada», murmuró. «¿Por qué?», insistió. Su voz no era furiosa, pero sí dolida, más íntima que la de un príncipe, más directa que la de un noble. Isolde alzó la mirada. Había nieve en sus pestañas. La luz de las antorchas reflejaba la humedad en sus ojos. «Porque no es correcto. Porque solo haría todo más difícil». Él negó con la cabeza. Dio un paso hacia ella. «¿Quién decidió esto?». Ella no respondió. No podía mencionar al canciller. No debía implicar a la duquesa. No tenía derecho a quejarse. Solo debía aceptar. «Lo hago por los dos», dijo finalmente. «No hables por mí», replicó él, con un hilo de voz. Otro paso. La distancia entre ellos se acortó. Los copos de nieve caían sin prisa, posándose en sus hombros, en sus cuellos descubiertos. El aire era helado, pero el calor que surgía entre ambos era más denso, más palpable que cualquier estufa. Ella no retrocedió. Él tampoco se detuvo. Quedaron tan cerca que los alientos se mezclaban. No se tocaron, pero sus frentes casi se rozaban. Isolde tembló, no por frío, sino por la tensión contenida.
Su pecho subía y bajaba con lentitud, como si contara cada segundo. Entonces Leopold levantó la mano y tomó la suya. La llevó a su pecho, presionando con suavidad sobre el sitio donde latía su corazón. El ritmo era rápido, vivo, doloroso. Ella sintió la piel cálida a través de la tela. Sintió la respiración de él, contenida, a medio camino entre una súplica y una decisión. Y en ese instante, escucharon el sonido. Pasos en la nieve. Ambos giraron al mismo tiempo. Desde el otro extremo de la galería, el mayordomo del duque los observaba. Su rostro era una máscara neutra. Se inclinó levemente, con una frialdad cortante. Isolde bajó la mirada de inmediato. El príncipe no se movió, no dijo nada. Solo soltó su mano con lentitud. Esa noche, en su alcoba, Isolde se quitó la capa con torpeza. El cabello le caía sobre los hombros como si ya no pudiera sostener su propio peso. Se sentó en el borde del lecho y dejó que el silencio la envolviera. Luego, sin aviso, el primer sollozo le rompió la garganta. Lloró en silencio, encorvada, con las manos apretadas sobre las piernas. No recordaba la última vez que había llorado así. No por miedo ni por rabia, sino por algo que no podía cambiar. La nieve siguió cayendo toda la noche. Al amanecer, los caminos estaban cerrados. Una tormenta había cubierto las rutas hacia Augsburgo y el cochero informó que el viaje debía posponerse al menos un día más. En la corte, los rumores crecieron como hierba bajo la escarcha. Alguien había visto a Isolde y al príncipe en los jardines. Alguien había escuchado voces bajas. Nadie sabía detalles, pero todos sabían lo suficiente como para alimentar el fuego de las sospechas. Las damas comentaban en voz baja. Los oficiales fingían no escuchar. Las paredes, como siempre, escuchaban más que los propios hombres. Y en medio de ese silencio denso, entre rumores y copas de té temblorosas, una nueva noticia llegó como un golpe seco sobre el mármol. La princesa Amélie de Austria había llegado al palacio, antes de lo previsto, acompañada por una delegación diplomática. La llegada de la princesa Amélie de Austria fue como una ráfaga de aire helado que atravesó la arquitectura rígida del palacio, congelando todo a su paso con una elegancia que no admitía resistencia. El protocolo fue ajustado de inmediato. Las agendas se redibujaron, los sirvientes corrieron con un orden exacto, y los pasillos se llenaron de un murmullo que no se atrevía a decir más de lo debido. Amélie descendió del carruaje escoltada por dos representantes diplomáticos austríacos, su silueta recortada con perfección bajo la luz invernal. Llevaba un vestido de seda blanca bordado en hilo dorado, un manto azul oscuro forrado de armiño y una tiara delicada que relucía sobre su peinado impoluto. No tenía más de 19 años, pero su expresión era la de alguien que había aprendido a dominar habitaciones antes de saber leer. En su primer acto público dentro del palacio, ofreció una inclinación de cabeza impecable a la duquesa madre y besó con precisión la mano del duque. Su mirada recorrió el salón con la tranquilidad de quien ya conoce el terreno. Y cuando sus ojos se posaron sobre Isolde, ni se inmutó. La tensión se instaló sin necesidad de palabras. Isolde, colocada entre las damas menores que ayudaban a organizar la ceremonia de bienvenida, sintió que la tierra bajo sus pies perdía firmeza. Se obligó a mirar hacia otro lado, como si no hubiese notado la forma en que los ojos grises de la princesa la escudriñaban, midiendo sin piedad el valor de su presencia. Leopold, desde su sitio junto al duque, se mantuvo sereno. Nadie habría adivinado el torbellino detrás de esa postura recta y controlada. Su mirada solo se cruzó una vez con la de Isolde, de lejos, cuando ella colocaba flores en la galería central. No hubo expresión en su rostro, solo una fugaz y cuidadosa indiferencia. A partir de ese día, todo cambió. El príncipe dejó de buscarla con los ojos. No hubo más encuentros furtivos en los pasillos, ni coincidencias en la biblioteca, ni siquiera una palabra durante las comidas. Durante los eventos oficiales, Leopold fue impecable. Educado, atento con la princesa, cuidadoso en cada gesto. La corte respiró tranquila,
El escándalo había sido contenido. Isolde lo observaba desde lejos, siempre desde lejos. Ya no se atrevía a mirarlo directamente, pero en cada banquete, en cada ensayo musical, en cada acto benéfico en el que él aparecía con Amélie, sentía como algo se deshacía dentro de ella. Él, por su parte, evitaba todo momento que pudiera prestarse a una conversación privada. Se retiraba antes de lo necesario, llegaba después del protocolo, evitaba los rincones silenciosos donde alguna vez había compartido con ella algo más que palabras. Amélie, con una percepción casi inhumana, entendió la situación al instante. No dijo nada, pero su manera de moverse junto a Leopold se volvió más sutil, más simbólica. Le tocaba el brazo al hablarle, le entregaba notas escritas a mano con sugerencias sobre las cenas de gala, y se refería a él, ante los diplomáticos, como «mi prometido», aunque el anuncio aún no era oficial. Una noche, mientras los criados arreglaban el salón para el banquete del solsticio, Isolde colocaba servilletas bordadas sobre la larga mesa de roble. Estaba de pie junto a dos damas mayores que conversaban sin notar su presencia. «Dicen que el anuncio será dentro de 3 días», comentó una. «El emperador ya envió su bendición por carta. Solo falta la firma del duque. Una unión perfecta. La princesa es intachable. Y el príncipe ha dejado de lado ciertas distracciones». Rieron en voz baja, sin crueldad evidente, pero con la certeza arrogante de quienes creen saber más que los demás. Isolde no dijo nada. No dejó caer la servilleta. No alzó la vista. Pero sintió cómo se le entumecían los dedos. El calor la abandonó. Esa noche, al regresar a su alcoba, encendió una sola vela. Se sentó al borde de la cama y abrió el pequeño cofre de cedro donde guardaba lo poco que era verdaderamente suyo. Entre sus cosas, aún conservaba el pañuelo con el que Leopold le había cubierto las manos durante uno de sus recorridos. El borde aún olía levemente a su perfume. Lo sostuvo entre los dedos, sin apretarlo. Luego miró su vientre. Aún no era evidente, pero ella ya sentía los cambios. Su cuerpo era otro, y lo sería aún más. Dentro de sí, llevaba una vida que nunca podría tener nombre. Entonces, como si esa certeza le clavara una espina en la garganta, se puso de pie. Buscó papel, pluma y tinta. No temblaba, no lloraba, solo escribía. La carta de renuncia fue breve, directa y sin adornos. Agradecía el tiempo al servicio de la casa ducal. Alegaba razones personales. Se ofrecía a partir sin causar molestias. Al amanecer, la dejó sobre la bandeja que un sirviente recogería al paso. Luego se sentó junto a la ventana, observando cómo la escarcha cubría lentamente los bordes del cristal. No esperaba respuesta. Pero al mediodía, mientras los pasillos bullían con la llegada de nuevos invitados, el príncipe encontró la carta antes de que llegara a manos de la duquesa madre. Leopold la leyó solo, en la galería norte. No dijo nada. No se apoyó en la pared. Solo se quedó de pie, con los labios apretados, los nudillos blancos y la mirada fija en un punto que nadie más podía ver. Esa noche, cuando Isolde se preparaba para retirarse, escuchó pasos firmes acercándose a su puerta. No hizo preguntas. No se movió. Cuando abrió, lo vio. Leopold no traía capa ni guantes, solo su expresión. No dijo nada. Ella tampoco. Pero algo en su mirada la hizo temblar. Algo en su silencio contenía más palabras que cualquier carta. «Debes irte», dijo ella finalmente con voz baja. Él no discutió. No insistió. Solo la miró, durante segundos que parecieron desgarrarla. Luego se volvió y se marchó. Cuando la puerta se cerró, Isolde se dejó caer de rodillas. Sus manos buscaron su vientre. Su cuerpo no emitió sonido, pero sus hombros temblaban. Al amanecer siguiente, mientras el cielo aún era de un gris azulado, la doncella asignada para asistirla entró con expresión confundida. El carruaje en el que Isolde debía partir había desaparecido, y nadie parecía saber quién lo había mandado retirar. La decisión llegó sin advertencia, sin discusión,
como las cosas que se gestan en pasillos oscuros y se anuncian en voz baja en salones iluminados. Con la princesa Amélie ya instalada en el ala este del palacio y con la corte aún envuelta en los rumores recientes, el consejo del duque anunció que se realizaría una cena privada con la familia imperial. Sería el momento perfecto para formalizar el compromiso entre el príncipe heredero Leopold y la princesa austríaca. No habría ceremonia pública, no todavía. Solo una firma protocolaria, una cena de cortesía y la presencia del embajador imperial para asegurar que todo quedara registrado con la solemnidad debida. Era un acto que sellaba una alianza política más que un vínculo afectivo, pero nadie se atrevía a señalarlo. Leopold no protestó. No levantó la voz, ni pidió audiencia, ni se permitió mostrar el temblor que se acumulaba tras su expresión serena. En los días siguientes, se mantuvo ausente, asistiendo a los preparativos con precisión automática. Observaba el protocolo, respondía con cortesía, caminaba al lado de Amélie con un aplomo que no le pertenecía. La princesa, por su parte, se movía con impecable naturalidad. Sabía que había ganado una batalla sin cruzar espadas. No había necesidad de humillar a nadie. Solo le bastaba ocupar el espacio que le correspondía. Su rostro era una máscara perfecta, su sonrisa dosificada y sus gestos medidos con el cuidado de quien domina el juego desde su origen. Mientras tanto, en la intimidad del despacho de la duquesa madre, llegó una carta sin remitente, entregada por una mano anónima a uno de los sirvientes. El papel estaba doblado con esmero, sellado con cera sin escudo. Dentro, pocas líneas escritas con pulso firme advertían que cierta dama del séquito había extraviado algo más que compostura durante los meses previos. La duquesa leyó la nota con lentitud. No hizo preguntas. Solo llamó a su doncella personal y dio la orden de revisar con discreción los efectos personales de Isolde Rainer. El registro ocurrió en ausencia de la joven. 3 criadas y una supervisora acudieron a su alcoba mientras ella se encontraba en la capilla. Revolvieron cuidadosamente entre los dobleces de su ropa, sus papeles, sus cofres y sus cestas de tocador. No encontraron cartas ni retratos, pero sí hallaron un pañuelo con bordados del escudo real, las iniciales del príncipe, claras en hilo dorado, y oculto bajo el forro de una caja de madera, un pequeño frasco con mezcla de hierbas secas, salvia, raíz de angelica y albahaca. Al ser llevados ante la duquesa, los objetos no dijeron nada por sí mismos. Pero dijeron demasiado a los ojos de quienes deseaban encontrar una verdad conveniente. El escándalo no fue público. Aún no. La duquesa convocó al canciller esa misma tarde. Le mostró lo hallado con gesto contenido. El rostro del canciller, por primera vez en meses, mostró una satisfacción apenas velada. «Debemos actuar antes de que esto se haga vox populi», dijo con calma. «¿Qué propone?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. «Trasladarla al convento de Heiligenblut. Hay precedentes. Dirá que necesita reposo. Evitará preguntas. Y sobre todo, evitará que esto llegue al oído del pueblo». La duquesa no asintió de inmediato. Se permitió un momento de silencio. Luego miró por la ventana, donde las ramas desnudas de los árboles se mecían con lentitud. «Haz lo necesario», ordenó finalmente. La noticia no tardó en llegar a los oídos de Leopold. Fue un sirviente el que, nervioso, dejó escapar la información mientras ordenaba una bandeja en la antecámara del consejo. El príncipe, que pasaba por el corredor, se detuvo en seco. No pidió confirmación. No solicitó audiencia. Irrumpió en el salón del consejo con el rostro más duro que sus propios ministros habían visto jamás. «¿Qué han hecho?», preguntó, sin preámbulos. Los hombres del consejo intentaron mantener la compostura. El canciller, sentado con las manos cruzadas, fue quien respondió: «Su Alteza no puede permitirse distracciones impropias en este momento crucial». «¿Impropias?», repitió Leopold con una voz baja, peligrosa. «¿Se refieren a una mujer que ha servido con lealtad a esta casa más tiempo del que ustedes recuerdan? ¿A una mujer a la que ustedes despojan con palabras porque les resulta más fácil que enfrentar la verdad?
El duque, presente en el salón, intentó intervenir, pero su hijo no le dio oportunidad. Han decidido desterrar a una inocente bajo una excusa piadosa porque les aterra la posibilidad de que yo piense, sienta o decida por mí mismo. ¿Qué les asusta más? ¿Que la ame o que no les tema? El silencio fue absoluto. El embajador imperial, sentado al fondo como observador, no hizo gesto alguno, solo anotó algo en su libreta. Leopold abandonó el salón sin esperar respuesta. Esa noche, bajo un cielo gris que prometía otra nevada, el príncipe cabalgó sin escoltas hasta el pabellón de caza, un edificio aislado donde la duquesa había ordenado que Isolde fuera trasladada temporalmente, supuestamente por seguridad. Leopold entró sin anunciarse. Isolde, sentada cerca del fuego, giró al escuchar el portazo. Su rostro mostraba más sorpresa que alivio. «No puedes estar aquí», dijo ella en voz baja. «Tampoco puedo quedarme en silencio», respondió él, avanzando hacia ella. Ella se levantó con lentitud, con las manos sobre el vientre como si inconscientemente buscara protegerlo. «No es el momento, no es el lugar. Todo está en su contra», dijo ella. «¿Y si escapamos?», preguntó él. Isolde lo miró, sin aliento. «Podemos irnos antes de la cena, antes del anuncio. Hay rutas que no están vigiladas. Hay lugares donde nadie nos buscaría». Ella negó con la cabeza, desesperada. «No puedo permitir que destruyas todo por mí. No puedo criar a este niño sabiendo que lo hice nacer del escándalo y del exilio. ¿Y qué otra opción tenemos?». «La dignidad», dijo, con los ojos brillando. El silencio se estiró entre ellos como una cuerda a punto de romperse. El fuego crepitaba. Los copos golpeaban las ventanas con una delicadeza implacable. Entonces, pasos. Pasos apresurados sobre la nieve endurecida del exterior. Voces ahogadas. Ambos giraron hacia la puerta. Leopold se tensó. Isolde dio un paso hacia atrás. Y cuando la puerta se abrió, no fue un guardia quien entró. Era la princesa Amélie, escoltada por una dama de su séquito, que observó en silencio la escena entre Leopold e Isolde. La princesa Amélie no pronunció palabra. Tampoco permitió que su escolta lo hiciera. Se limitó a observar, de pie junto al umbral del pabellón, con la espalda recta, los labios cerrados y los ojos clavados en los de Leopold. La escena ante ella era demasiado elocuente para requerir explicación. El príncipe, sin escoltas ni abrigo ceremonial, estaba en compañía privada de una dama sin rango, en una de las salas más apartadas del palacio. Isolde no se movió. Apenas bajó los ojos y retrocedió un paso, como si su mera existencia ocupase demasiado espacio. El silencio que siguió no fue de escándalo ni de furia. Fue el tipo de silencio que preludia las decisiones frías, las que se toman sin levantar la voz. Amélie se giró sin cambiar el ritmo de su respiración. Solo una orden seca a su dama de compañía rompió el silencio, y en segundos desaparecieron entre la nevada. No hubo discusión. No hubo reclamo. Pero desde ese instante, algo cambió. Al día siguiente, el ambiente en el palacio amaneció espeso. Las órdenes comenzaron a circular a través de papeles sellados y criados silenciosos. El príncipe fue retirado de todos los compromisos oficiales. No hubo razones públicas, solo excusas vagamente médicas que nadie creyó. Leopold no protestó. Tampoco pidió explicaciones. Cuando recibió la orden de retirarse al ala norte, simplemente obedeció. Se encerró en sus habitaciones, rodeado por paredes que conocía desde la infancia, pero que nunca le habían parecido tan ajenas. A Isolde no se le informó directamente. Una doncella acudió por la mañana con instrucciones para empacar sus pertenencias. La residencia de invierno ya no era opción. El nuevo destino era el convento de Heiligenblut. Esta vez no hubo tono de cortesía. Iba bajo supervisión, con 2 acompañantes que no se identificaron como escoltas, pero actuaban como tales. El viaje fue lento. El carruaje avanzaba a través de caminos congelados, entre árboles desnudos y campos blancos. Isolde no hizo preguntas. Solo miró por la ventana, el rostro pálido,
las manos cruzadas sobre el regazo, una manta sobre las piernas que no le ofrecía consuelo. El convento era una construcción austera, de piedra gris y tejados inclinados. La nieve lo cubría todo, y los cánticos de las monjas resonaban como ecos lejanos entre los corredores helados. Su celda tenía una cama estrecha, una mesa, un crucifijo de madera y una ventana tan pequeña que apenas entraba la luz. Los primeros días fueron una sucesión de horas largas, silenciosas, cubiertas de oración y recogimiento. Nadie le hacía preguntas. Nadie le ofrecía conversación más allá de lo estrictamente necesario. Fue en una de esas noches, cuando la escarcha trepaba por los bordes de los muros, que Isolde encendió una vela y sacó papel. Escribió despacio, sin prisa, como si cada palabra se desprendiera de ella a regañadientes. No era una carta para pedir ayuda ni perdón. Era para su hijo. Le habló de su padre. Le habló de un amor imposible, de un hombre que, aún entre las cadenas del deber, había mirado con ternura, con valentía, con verdad. Le habló del silencio, del exilio, de lo que significaba renunciar sin rendirse, de cómo, a pesar del miedo, su nacimiento era una afirmación silenciosa de dignidad. Dobló la carta y la guardó en el dobladillo de su vestido. Pero el frío no perdonaba, y el cuerpo de Isolde, ya alterado por el embarazo y el estrés, comenzó a ceder. Una fiebre sorda le nublaba la vista. El estómago se cerró. Su piel, pálida de por sí, se volvió ceniza. Una novicia fue quien la encontró desvanecida junto al ventanal. La joven, apenas unos años menor que ella, tenía los ojos redondos y los movimientos torpes de quien no sabía aún cómo actuar sin permiso. La ayudó a recostarse, le trajo agua, cubrió su cuerpo con mantas que olían a lavanda seca. Durante las noches siguientes, la novicia permaneció junto a ella. La escuchó murmurar dormida. La vio acariciar su vientre inconscientemente. No preguntó nada, pero entendió lo suficiente. Una noche, mientras Isolde dormía, encontró la carta a medias escrita en el dobladillo del vestido. No la leyó. Solo leyó el nombre al que estaba dirigida. A mi hijo. Decidió entonces actuar. Escribió una nota breve, sin detalles, sin nombres, pero con un tono urgente. La entregó a un comerciante que llegaba cada 3 días con provisiones al convento. Le pidió, casi suplicó, que se la hiciera llegar a alguien en la corte que aún tuviera voz. Días después, en la residencia ducal, la duquesa madre recibió la carta sin aviso. Estaba en su salón privado, hojeando un libro antiguo con las ventanas cerradas por el hielo. La leyó en silencio. No hubo reacciones visibles, solo un leve estremecimiento en las comisuras de sus labios, como si alguna vieja emoción dormida se hubiese activado. Guardó el papel en su manga y pidió que nadie la molestara por el resto del día. Esa noche, convocó al duque. No fue una discusión, tampoco una petición. Fue una afirmación, envuelta en las palabras medidas de una mujer que conocía los límites del poder y los peligros del olvido. El duque no dijo mucho, pero antes de retirarse, ordenó al jefe de la servidumbre que preparara una carroza real antes del amanecer. Y cuando la luna aún colgaba sobre el cielo blanco, una carroza real partió en silencio hacia el convento de Heiligenblut, con órdenes directas de traer a Isolde de regreso al palacio. Ella no sabía quién lo había ordenado. Las campanas del convento no habían terminado de marcar la primera hora del día, cuando el sonido de cascos sobre la nieve interrumpió la rutina monástica. Las hermanas, aún envolviéndose en capas para enfrentar el frío, se asomaron discretamente desde los arcos del claustro. La carroza era distinta a cualquier otra que hubiera cruzado los portones de piedra. No era de carga, ni traía provisiones. Era alta, con herrajes brillantes, y el escudo de la casa real en sus puertas. Una de las hermanas mayores se apresuró hacia la superiora. Había sorpresa, sí, pero también preocupación. Visitas así no eran comunes, y menos aún para alguien como Isolde Rainer. Isolde, por su parte, se encontraba sentada junto al ventanal de su celda,
abrigada con una manta gruesa que apenas lograba aplacar los escalofríos que aún la recorrían. La novicia que la cuidaba entró sin aliento, con los ojos muy abiertos. «Vienen por usted», susurró. «Una carroza del palacio». Isolde no preguntó quién la había enviado. Solo asintió, intentando reunir fuerzas para levantarse. Su cuerpo dolía como si cada articulación estuviera atada con alambre. Pero algo en la voz de la joven, en el temblor contenido de su respiración, la empujó a ponerse de pie. Fue escoltada por 2 sirvientes uniformados que no dijeron más de lo necesario. Le ofrecieron el brazo para sostenerse y una capa de lana. Mientras cruzaban el claustro, el aire gélido le cortó el rostro. Las monjas las miraban en silencio, sus ojos asomando entre velos blancos y rostros inmutables. Una vez dentro de la carroza, las puertas se cerraron con un golpe seco. Nadie explicó nada. Nadie ofreció palabras de consuelo o promesa. Solo el sonido de los caballos retomando el paso. El viaje fue un contraste doloroso con su salida semanas antes. Esta vez no había vigilancia, sino protección. No había silencio punitivo, sino una calma densa que no podía leerse. Cuando cruzaron los caminos que se aproximaban a Múnich, Isolde no preguntó si volvería al palacio. Ni siquiera se permitió esperarlo. Pero al llegar a la ciudad, no fue conducida a la corte. La carroza giró hacia el oeste, cruzando una avenida arbolada donde los robles desnudos parecían vigilar el camino. Finalmente, se detuvo ante una propiedad de fachada sobria, con columnas austeras y ventanas altas. Un edificio de líneas elegantes, pero sin la ostentación de la residencia ducal. Allí la esperaba una mujer de porte erguido, con el cabello recogido en un moño que revelaba mechones blancos como la escarcha. Su vestido era de terciopelo verde oscuro, sin adornos excesivos, y sus guantes negros descansaban en sus manos como una extensión de su autoridad natural. «Isolde Rainer», dijo, sin suavidad pero sin juicio. «Soy la archiduquesa Helena». Isolde inclinó ligeramente la cabeza. Reconocía el nombre, por supuesto. Hermana del duque, viuda de un general imperial, sin hijos, sin escándalos, pero con fama de lengua afilada y carácter incorruptible. «Aquí no hay protocolo que seguir», añadió Helena. «Esta será su residencia por el tiempo que sea necesario. Nadie entra sin mi permiso, y nadie del palacio tiene autoridad sobre usted en este lugar. Solo yo». La llevó personalmente al interior. La casa era cálida, decorada con sobriedad. Había estanterías repletas de libros, alfombras gruesas y un jardín trasero ahora cubierto de nieve. «Este lugar no es un exilio», dijo la archiduquesa, deteniéndose antes de subir la escalera. «Pero tampoco es un regreso. Considérelo un terreno neutro». Isolde, demasiado débil aún para entender la lógica detrás de tanta generosidad inesperada, solo murmuró su agradecimiento. Esa misma tarde, mientras las luces del atardecer se colaban por los vitrales, Leopold se enteró por boca de su preceptor de que Isolde había regresado a la ciudad. No al palacio, sino a la residencia de su tía. Pidió audiencia con su padre. La conversación fue breve. El duque, rodeado de informes diplomáticos y cartas del embajador austríaco, lo recibió con gesto severo. Sus ojos estaban cansados, pero su voz seguía siendo la de un gobernante. «Tienes una elección, hijo», dijo con tono grave. «El compromiso con Amélie puede deshacerse, sí, pero el precio será alto. Si insistes en ese camino, renunciarás a tu derecho al trono. Serás exiliado. Estarás bajo protección de la familia, pero sin título, sin poder, sin voz». Leopold no respondió. Solo inclinó la cabeza con lentitud. No aceptó ni rechazó. Pero esa noche abandonó el ala norte y cabalgó en silencio hasta la residencia de la archiduquesa. La nieve caía con lentitud, cubriendo el sendero. Fue recibido por una criada que lo condujo sin anunciarlo. En la biblioteca encontró a Isolde sentada frente al fuego, envuelta en una bata gruesa. Se levantó al verlo entrar.
el rostro aún pálido, pero los ojos firmes. No hubo necesidad de palabras. En sus miradas se reconocieron el dolor, la renuncia y algo más profundo, la certeza de un vínculo que ya no podía romperse. Fue él quien dio el paso hacia ella. Sus manos temblaban apenas cuando la tomó entre sus brazos. No fue un gesto de pasión, sino de algo más puro, de pertenencia, de amor sin artificios. «Hay algo que debes saber», murmuró ella, después de un largo silencio. Él la miró, con el ceño suavizado por algo que no era sorpresa, sino intuición. «Estoy esperando un hijo». Leopold no se movió. No habló. Solo se arrodilló ante ella. No como súbdito. No como príncipe. Como hombre. Como padre. Colocó una mano sobre su vientre aún invisible, cerró los ojos y respiró hondo. La archiduquesa, en el piso superior, los observaba desde una ventana oculta por una cortina gruesa. Su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos brillaba algo antiguo. Una memoria. Una historia jamás contada. Esa misma noche, Helena escribió una carta. La firmó con su puño y letra. La dirigió a la princesa Amélie. No ofrecía súplicas ni excusas, solo una propuesta clara, una salida honorable. La posibilidad de romper el compromiso con dignidad intacta, sin manchar su nombre ante el imperio. Una decisión que, aunque silenciosa, cambiaría el destino de todos. La respuesta llegó 3 días después, en un sobre lacrado con el escudo de Austria. La princesa aceptaba romper el compromiso, pero solo si se anunciaba públicamente que la decisión había sido exclusivamente suya. La sala estaba iluminada con candelabros de cristal que reflejaban la luz como fragmentos de hielo suspendidos en el aire. El mármol del suelo había sido pulido hasta brillar como un espejo, y los ventanales altos estaban cubiertos con cortinas de terciopelo azul oscuro. Era una recepción diplomática, sí, pero también un escenario cuidadosamente preparado para una declaración que redefiniría el curso de la corte de Baviera. La princesa Amélie llegó puntual, escoltada por 2 damas de su séquito. Su vestido de seda gris perla, sobrio pero majestuoso, caía con exactitud milimétrica, y su peinado recogido dejaba al descubierto la línea firme de su cuello. Sus movimientos eran precisos, estudiados. No había titubeos, no había sonrisas falsas, solo una dignidad implacable. Los presentes, embajadores, miembros del consejo y representantes de casas nobles, formaban un semicírculo amplio frente al estrado decorado con el escudo de la familia ducal. Leopold estaba allí, de pie junto a su padre, sin escoltas ni joyas, vistiendo un uniforme ceremonial sin condecoraciones. Su expresión era serena, pero sus ojos no se apartaban de Amélie. Cuando la princesa habló, el silencio era tan completo que se oía el chasquido ocasional de una lámpara de aceite. «He tomado la decisión», dijo con voz clara, «de retirarme del compromiso contraído con Su Alteza el Príncipe Leopold, por razones personales que he comunicado al Consejo. Mi afecto por esta corte y por el pueblo de Baviera permanece intacto. Esta elección es mía, y solo mía». Hubo un murmullo contenido. Nadie en la sala era tan ingenuo como para creer que aquello había sido completamente voluntario. Pero el mensaje era claro, la salida honorable y la narrativa impecable. La política exigía teatro, y ella lo había interpretado con una perfección inquebrantable. El duque, con mandíbula tensa, inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. No era una victoria, tampoco una derrota. Era una rendición negociada. Esa noche, al regresar a su estudio, firmó un decreto discreto en el que mantenía a Leopold dentro de la línea sucesoria, aunque bajo condiciones específicas. Cualquier paso fuera del protocolo sería vigilado. Cada movimiento, evaluado. Pero al menos, ya no estaba comprometido. Leopold no esperó más. Al día siguiente, escribió personalmente al obispo regional, solicitando una audiencia privada.
No se trataba de una boda pública, ni de un acto oficial. Sabía que sin la aprobación del emperador, ningún matrimonio sería reconocido por la corte. Pero eso no le importaba. No quería tronos. Quería legitimidad ante Dios y ante ella. El obispo aceptó, movido por una mezcla de compasión, discreción y la influencia inevitable de la archiduquesa Helena. La ceremonia se celebró en la capilla de invierno de su residencia, una sala pequeña de piedra clara, con un altar cubierto de lino bordado y una imagen sencilla de la Virgen en un nicho. El aire olía a cera y madera envejecida. Solo 5 personas estuvieron presentes: el obispo, Helena, una criada anciana como testigo, Isolde y Leopold. Ella vestía un sencillo abrigo de lana azul oscuro, con encajes en el cuello. Su vientre, apenas perceptible, asomaba bajo la tela con la promesa silenciosa de una vida futura. No llevaba joyas. No llevaba velo. Pero sus ojos brillaban con una luz que Leopold nunca había visto antes. Cuando el obispo colocó la mano sobre sus cabezas y pronunció una bendición, ella sintió que, por primera vez en su vida, estaba siendo vista. No como dama de compañía, no como inconveniente, no como sombra, sino como mujer, como madre, como compañera. Después del ritual, caminaron juntos por el jardín cubierto de escarcha. Sus pasos eran lentos. La nieve crujía bajo las botas. Él no soltó su mano. Los días siguientes transcurrieron en un silencio distinto. La tormenta que había amenazado con arrasarlo todo parecía haberse disipado, dejando tras de sí un cielo nublado pero sin rayos. El embarazo de Isolde ya no era tema de susurros. Al no haber escándalo público, los rumores se agotaron por sí mismos. Las visitas a la residencia de la archiduquesa se volvieron más frecuentes. Nadie lo decía, pero todos sabían. El canciller, derrotado en su intento por aislar a Isolde, comenzó a retirar su influencia. Los miembros del consejo, privados de su escándalo preferido, buscaron nuevas fuentes de intriga. Y entonces, en un gesto que dejó a todos perplejos, la duquesa madre solicitó una visita formal a la residencia de su cuñada. La recibió una mañana clara, con cielo limpio y aire seco. Llevaba un vestido negro con bordados antiguos, el cabello recogido en un moño apretado. No hubo abrazos. No hubo lágrimas. Isolde fue llamada al salón principal, donde la duquesa la esperaba sentada junto a la chimenea. Cuando ella entró, la madre del príncipe se levantó con lentitud y extendió entre ambas un cofre de madera tallada. «Estas joyas pertenecieron a mi bisabuela», dijo, sin afecto ni dureza. La primera mujer de la familia que desafió una alianza. No la perdonaron, pero tampoco la olvidaron. Isolde sostuvo la caja sin saber qué decir. La madera estaba tibia. En su interior había un collar de perlas antiguas, unos pendientes de oro pálido y una sortija con un zafiro opaco. Fue un gesto, no una disculpa, pero sí una aceptación. Al salir del salón, Leopold la estaba esperando. La tomó de la mano, entrelazando sus dedos sin mirar a nadie. Y juntos cruzaron la galería de mármol, la misma donde generaciones de duques, príncipes y consortes estaban retratados con solemnidad en los muros altos. Isolde sintió los ojos pintados de aquellos rostros antiguos sobre ella, y por primera vez no se sintió ajena. La crisis había pasado. El amor había sido reconocido. Aunque aún no eran libres del todo, caminaban juntos hacia un futuro compartido. La primavera de 1791 llegó con una delicadeza inesperada. La nieve, que durante meses había dominado los jardines de la residencia de verano de la archiduquesa Helena, se retiró sin estruendos, como una actriz que comprende que su escena ha terminado. En su lugar, brotaron flores tímidas al principio, azucenas de tallo fino, lirios blancos, campanillas silvestres. Poco a poco, los senderos de grava volvieron a crujir bajo los pasos, y los ventanales se abrían más a menudo, dejando entrar una brisa templada cargada de polen y promesas.
Isolde paseaba por los jardines todas las mañanas, con pasos pausados y las manos reposando sobre su vientre redondeado. Vestía vestidos de lino ligero, en tonos suaves que contrastaban con el verde naciente del césped. Su andar era sereno, como si cada movimiento confirmara que la vida había dejado de empujarla hacia el borde y por fin la permitía respirar con libertad. A sus 8 meses de embarazo, ya no temía lo que pudiera suceder. No había sombra en su mirada, ni ansiedad en sus gestos. Cada hoja nueva, cada flor abierta, era un recordatorio de todo lo que había superado. La residencia, antes un refugio silencioso, ahora palpitaba con una energía distinta, la de la vida a punto de empezar de nuevo. Fue una tarde clara cuando llegó Leopold. Isolde lo vio desde la terraza, desmontando de su caballo con el porte resuelto de quien trae noticias importantes. Su chaqueta estaba polvosa por el viaje, y su cabello, algo revuelto por el viento, no restaba gravedad a su expresión. Caminó directo hacia ella, sin rodeos ni formalidades. Ella lo esperó de pie, con las manos cruzadas bajo el pecho y una leve sonrisa que apenas tocaba sus labios. «El emperador», dijo Leopold, sin preámbulo, con la voz aún agitada por el trote, «ha reconocido nuestra unión. No como matrimonio público aún, pero como legítima ante la nobleza, con el respaldo de Helena, y más importante, con el del pueblo». Isolde no respondió de inmediato. Cerró los ojos, solo por un instante, como si necesitara que esa afirmación calara profundamente en su cuerpo, en su historia. Luego, sin decir palabra, extendió una mano hacia él. Leopold la tomó con ambas, apretándola contra su pecho. Fue entonces cuando Helena anunció su decisión. En un desayuno en el salón oriental, mientras el sol doraba los manteles y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de las peonías del jardín, la archiduquesa informó que se retiraría de la vida pública. Sus apariciones en la corte cesarían, y la casa, aquella donde Isolde había encontrado refugio, ahora les pertenecía. «No tengo herederos», dijo con su habitual franqueza, «pero tengo memoria, y ustedes han demostrado ser dignos de ella». Nadie lo puso en duda. La residencia, con sus estancias amplias, techos altos y corredores llenos de luz, se convirtió en su hogar definitivo. Allí nacería su hijo, lejos de los ecos de los corredores palaciegos, sin los pasos de cortesanos ni el susurro calculado de diplomáticos. La noche anterior al nacimiento, celebraron una cena al aire libre. El cielo era tan claro que las estrellas parecían suspendidas apenas unos metros sobre sus cabezas. La mesa, dispuesta bajo una pérgola cubierta de glicinas, estaba rodeada solo por aquellos que habían estado presentes desde el inicio. Helena, la criada anciana que había sido testigo de su bendición, un par de sirvientes de confianza, y contra todo pronóstico, la duquesa madre. Fue ella quien, al término de la cena, se acercó a Isolde y colocó una mano sobre su mejilla. El gesto fue breve, casi contenido, pero había en él una ternura inesperada. «Cuida de él», murmuró, «y de ti misma». Luego, tomó la mano de Isolde y la besó con una reverencia silenciosa. Ninguna otra palabra fue necesaria. Esa misma noche, Leopold entregó a Isolde una carta llegada desde Viena. El sello imperial había sido abierto, y dentro, el papel llevaba la firma elegante de Amélie. No era una carta larga, pero las líneas escritas en tinta azul hablaban de respeto, de dignidad, de la comprensión entre dos mujeres que, aunque en extremos distintos del tablero, habían sabido jugar su partida con nobleza. Isolde respondió en su propio puño y letra. Agradeció el gesto, reconoció su papel y le deseó una vida libre de compromisos forzados. La carta fue entregada por el mismo mensajero, sin pompa ni espera de respuesta. Al amanecer del día siguiente, cuando el primer rayo de sol cruzó las cortinas blancas de la habitación, el cuerpo de Isolde comenzó a moverse con la certeza ancestral de todas las madres. No hubo pánico, ni gritos. Solo un llamado, una bañera preparada con agua tibia y paños limpios, y el andar apresurado pero controlado de las mujeres que sabían lo que debían hacer.
Leopold esperó fuera, caminando de un extremo a otro del corredor. Elena permaneció a su lado, en silencio, sin tocarlo, pero sin alejarse. Y luego, tras un silencio que pareció contener el aliento del mundo entero, se oyó el primer llanto. El niño fue envuelto en lino blanco y colocado en los brazos de su madre. Isolde lo miró, agotada, pálida, pero con una sonrisa que era más fuerte que cualquier palabra. Leopold entró sin pedir permiso. La habitación olía a cera, a lavanda, a vida nueva. Se arrodilló junto al lecho y extendió los brazos. Cuando sostuvo al niño, sus ojos se llenaron de lágrimas, no por debilidad, sino por asombro. Sus dedos temblaron al recorrer la frente diminuta, al tocar la mejilla aún húmeda. «Se llamará Alaric», dijo en voz baja, sin buscar aprobación. Como el rey germánico que sobrevivió a todo, como el que supo construir entre ruinas. Isolde lo observó, sin decir nada, porque en ese momento ya no había necesidad de palabras. La ventana abierta dejaba entrar la brisa cálida del campo. Afuera, los jardines estaban en flor. Dentro, la familia que nadie había esperado florecía también, silenciosa, intacta, invencible. El amor, al fin, se había quedado. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.